este día. Hoy vamos a tener una enseñanza que espero que sea de bendición para todos nosotros. Y a lo largo del tiempo, iglesia, que nosotros tenemos como Iglesia Cristiana Aliento, hemos compartido diversas y diferentes enseñanzas, ¿ok, iglesia? Enseñanzas o temas que a mi parecer, pero sobre todo no solo a mi parecer, sobre todo a la luz de las Escrituras, bajo la lupa de la palabra de Dios, se han enseñado erróneamente o se han mal utilizado intencionalmente. Tenemos que decirlo con toda la boca llena de seguridad. Se han utilizado mal intencionalmente con la idea de sacar algún provecho, sacar provecho de ellos, iglesia, amén. Entonces, este movimiento, conocido por muchos como un movimiento carismático, es el principal precursor de prostituir, iglesia. ¿Sabe que me encanta esta palabra? Porque eso es lo que están haciendo. Es el principal precursor de prostituir enseñanzas o doctrinas bíblicas como el hablar en lenguas, como las maldiciones generacionales, que ya les di una enseñanza acerca de esto, y como lo que hoy vamos a ver, el tema que vamos a ver el día de hoy, que es la sangre de Cristo, entre muchas otras cosas más. Pero hoy vamos a ver acerca de la sangre de Cristo. Si usted es nuevo en la congregación, que no creo, creo que todos, la gran mayoría están aquí, salvo la mamá de nuestra hermana, usted puede ir a la página de Facebook y picarle ya los videos. Y en videos le van a salir la lista de videos que tenemos de las enseñanzas cuando iniciamos la congregación. Hay unos que están en Facebook y hay unos que ya están en YouTube. Cuando ya no nos permitieron subirlo a Facebook por el espacio, me di de alta una cuenta en YouTube y ahora publicamos en YouTube las enseñanzas. Pero en las dos páginas, tanto en Facebook como en YouTube, tenemos enseñanzas. Entonces, si usted quiere aprender acerca del hablar en lengua, si usted quiere volver a escuchar lo de las maldiciones generacionales, usted puede ir a los enlaces, ¿verdad? Y puede ahí ver nuevamente las predicaciones. Nuestras redes sociales, iglesia, tienen un solo propósito, y el propósito es que más personas conozcan el evangelio que es para salvación. Y usted dirá, ¿a poco hay otro evangelio? No, literalmente no lo hay, pero muchos se han encargado de crear sus propios evangelios. Entonces, por eso les digo, la intención de nuestras redes, de subir las enseñanzas, no es para hacerme famoso, hermano. Es para que puedan más personas conocer el evangelio de salvación y no sean llevados por cualquier viento de doctrina, así dice la Escritura, ¿sí?, contraria a Cristo, hermanos. Que no se les enseñe algo que no son, pero nosotros y de nosotros también depende que pongamos de nuestra parte para conocer a Cristo, ¿ok? Hoy vamos, como le mencioné, vamos a hablar acerca de lo que sí y vamos a hablar acerca de lo que no con la sangre de Cristo. ¿Usted ha escuchado hablar de la sangre de Cristo? Amén, gloria a Dios. Sí, todos o la gran mayoría han escuchado hablar de la sangre de Cristo. Pues déjeme decirle que bueno, porque quiere decir que usted es cristiano. Si usted ha escuchado hablar de la sangre de Cristo, usted es cristiano. Bueno, no todos, pero bueno, hemos escuchado acerca de la sangre de Cristo. Amén. Hablar de la sangre de Cristo, hermanos, quiero decirle que es totalmente, escúchelo bien, bíblico. Es totalmente y completamente bíblico. Hay suficientes versículos en la Escritura que nos hablan acerca de la sangre de Cristo, que nos hablan acerca del poder que tiene la sangre de Cristo. Y es por eso que este movimiento precursor de esto se ha encargado de malutilizar ese poder, iglesia. Y yo le quiero pedir toda su atención. Yo le quiero pedir, es una enseñanza muy sencilla, pero creo yo que abarca lo necesario. Y quiero pedirle también su paciencia, porque vamos a estar viendo varios versículos bíblicos, porque en temas como estos es necesario, iglesia, que mostremos los argumentos suficientes para justificar el por qué sí o el por qué no de alguna práctica. ¿Ok? Entonces, yo quiero justificarle a usted cómo está lo de la sangre de Cristo. Y para eso, y no ser como los demás, y no manejar la Escritura a nuestra conveniencia, es necesario que yo con la Biblia, versículos bíblicos que hay en la palabra, en la Escritura, le muestre que sí y que no con la sangre de Cristo. ¿Amén, iglesia? Amén. Muy bien. Y entonces, ¿es bíblico cubrir con la sangre de Cristo? Es una pregunta. ¿Es bíblico? ¿Quién dijo que sí? Dice que sí, hermana. Muy bien. ¿Es bíblico orar
por diferentes situaciones, ¿sí? Cubriendo con la sangre de Cristo cosas materiales, cosas humanas, utilizando la sangre como cobertura. No. Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Qué bueno, porque bueno, hoy bajo la enseñanza de la palabra yo espero dejar en claro este tema. Bueno, pues esta es una de las enseñanzas que promueve este movimiento carismático, como yo llamo el evangelio carismático. ¿Por qué le llamo así? Porque debido a esto ellos han hecho su propia doctrina de la fe en base a sus propias enseñanzas, sin tener desde mi perspectiva un sustento bíblico. Algunos de ustedes que me conocen de hace rato, ustedes saben que yo fui líder de jóvenes en un movimiento de este tipo, en una iglesia de este tipo, por varios años. Fui líder de jóvenes en un movimiento precursor de esta doctrina carismática. Los que me conocen saben que fui uno de los 12 del pastor, ¿verdad? Esto quiere decir de lo más cercano al pastor, discípulos como los discípulos que tenía Cristo. Muy bien. Los que ya me conocen saben que dirigí durante mucho tiempo también la alabanza en una iglesia con esta visión. Fui maestro de discipulado, fui maestro de escuela dominical. Ellos tenían una práctica de hacer encuentros y me iba a los encuentros, a todos lugares iba yo, vivía en la iglesia. Y para terminar pronto, iglesia, fui administrador, escúchelo bien, de los recursos de una iglesia representante de esta visión carismática aquí en La Laguna. No le voy a decir el nombre, es la precursora de este movimiento. ¿Por qué no le voy a decir el nombre? Porque no es importante. Porque para desgracia, escúchame bien, y esto sí es importante, muchos han seguido estos ideales al ver en esta doctrina una manera, escúchelo, y se lo voy a decir como debe decirse, una manera de hacer dinero, una manera de hacer negocio. Hermano, yo quiero decirle otra cosa. Si hay alguien que le puede hablar de esta secta, porque no tiene otro nombre, ¿sí?, con los pelos de la mano, con los pelos, como dicen, de la burra en la mano, porque así decimos, soy yo. Porque yo estuve ahí adentro, yo conocí este movimiento en su totalidad, pero gracias a Dios, un día el Señor tuvo misericordia de mí y se reveló a mi vida y abrió mis ojos y me sacó de este lugar por sus medios. Y digo que me sacó porque yo no quería salir de este lugar. No era mi intención, pero el Señor en su misericordia hizo lo que tenía que hacer para sacarme de ese lugar. Amén, iglesia. Amén. Mire, hermano, la verdad es que nunca ha sido ni será mi motivo el desprestigiar este movimiento. ¿Usted cree que a lo mejor eso es mi intención? No, iglesia. De ser así, déjeme decirle otra cosa, de ser así, ya hubiera escrito un libro con el cual hubiera podido lucrar y quizás ya tendríamos un local personal, no lo sé, hubiera sido un libro de mucho éxito. Si mi intención fuera desprestigiar este momento desde el principio, ¿sí?, yo hubiera escrito un libro con todas las cochinadas, porque no hay otra palabra, que yo vi allá dentro de la iglesia, de este movimiento, y quizás ya sería rico. Quizás ya tendría mi primer libro, ¿verdad?, en contra de este movimiento, pero esa no es mi intención, iglesia. Mi intención es confrontar las falsas enseñanzas, sea cual sea el movimiento. Pero aquí en La Laguna, este movimiento se ha hecho muy fuerte gracias a mal utilizar la palabra de Dios. Amén. La intención es predicar el evangelio para salvación. Y si para esto, iglesia, tengo que confrontar estas falsas doctrinas mediante, a través y utilizando la palabra de hacer, yo quiero decirle algo: no voy a reparar en tiempo ni voy a reparar en esfuerzo para hacerlo, porque creo que están fuera de la voluntad y del plan de Dios. Ok, iglesia, el plan bíblico de Dios, escúcheme bien, es que ninguno se pierda, así dice la Escritura, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos procedamos al arrepentimiento, y para esto tenemos que conocer y tenemos que entender, como lo vimos, quién es Jehová. Porque hay muchos que están perdiéndose gracias a estas falsas enseñanzas. Así que, hermanos, hay que estudiar la Escritura. Como yo he conocido y he entendido quién es Jehová, yo sé también que no soy yo quien va a ejercer justicia sobre ellos. ¿Te das cuenta? No soy yo quien va a desprestigiar el movimiento, no es mi intención, desde hace mucho lo hubiera hecho.
Mi intención es enseñarte las Escrituras. Y como sé que yo no soy quien hace justicia, pero sí sé quién es, porque he conocido quién es Jehová, quien va a ser y quien se va a encargar de juzgar a todos estos, y no solamente a ellos, iglesia, sino todo aquel que diga algo o que enseñe algo contrario a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Amén, iglesia. Pastor, pero déjeme decirle algo. La sangre de Cristo tiene poder, lo dice la Biblia. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Yo también le digo al hermano, efectivamente la sangre de Cristo tiene poder, iglesia. Amén. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es bíblico que sirva para cubrir tu casa? ¿Ya has comprado una casa? ¿Es bíblico cubrirla con la sangre de Cristo? ¿Es bíblico que sirva para cubrir ese auto nuevo que te acabas de comprar? ¿Es bíblico cubrir con la sangre de Cristo incluso a tus hijos o alguna situación en particular? ¿Es correcto proclamar el estar cubierto con la sangre de Cristo? Son preguntas que tenemos que responder, iglesia. ¿Y sabes algo? No hay sino una sola forma de saber que sí y que no con la sangre de Cristo, que es el título de nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Sabe usted cuál es? Esa forma para conocer. ¿Sí sabe, hermano, cómo? Amén, iglesia. La única manera de saber la verdad es visitando las Escrituras. No hay otra manera. Nadie te cuente, ni siquiera yo. Ni siquiera yo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sangre de Cristo? Y eso es lo que hoy vamos a aprender a la luz de las Escrituras. No a mi pensamiento. No porque yo haya estado ahí y ya no esté ahí en el movimiento. No, vamos a ver las Escrituras. Si yo estoy mal, usted, en base a la palabra, puede decírmelo, puede suceder, soy hombre, no me puedo equivocar. Bueno, abra su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Les voy a dar chance de que lo busquen. Y fíjese bien, vamos a ver qué dice ahí. Dice lo siguiente, ¿ya lo tenemos? Perfecto. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Yo te voy a leer este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. No lo tenemos en pantalla, pero es el único texto que vamos a usar fuera de la Reina Valera. Así que te lo voy a leer. Este mismo texto dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué pagó? Un rescate. Gracias hermanos. Dice: para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Pero dice aquí, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue pagado ¿con qué, iglesia? Con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén. Amén. Mire, hermano, este texto que acabamos de leer, en este texto Pedro nos enseña que hemos sido ¿qué? Comprados. Hemos sido, ¿cómo dice? Rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir. ¿Y por medio de qué es que fuimos rescatados? Por medio de la preciosa, dice, sangre de Cristo. No le quite esto, porque la sangre de Cristo es preciosa, iglesia. Por medio de la preciosa sangre de Cristo. Literalmente, escúchelo bien, la sangre de Cristo fue la moneda de cambio que Dios Padre entregó como pago en rescate por nuestros pecados, según Pedro, ¿verdad? Sí conoce a Pedro, ¿verdad? Sí está en la Biblia. Amén. Amén. Todas las veces, iglesia, que nosotros vemos en el Nuevo Testamento se menciona la sangre de Cristo, todas nos recuerdan el pago que Dios ofreció por nuestros pecados o por la redención de nuestros pecados, todas sin excepción. En ningún versículo en las Escrituras se nos enseña que la sangre de Cristo tiene poder para proteger. En ningún versículo de la Escritura se nos enseña que la sangre de Cristo tiene poder para rechazar cosas malas. Que la sangre de Cristo es para cubrir infinidad de cosas que se nos ocurren, como la casa, como el carro, iglesia. Pastor,
es que usted no conoce la Escritura. Y le voy a mencionar este texto que por lo general utilizan este movimiento carismático para justificar, ¿sí?, lo que es el cubrir con la sangre de Cristo. Usted no conoce bien la Escritura, pastor. Bueno, puede ser. Dígame usted, hermano, que usted sí la conoce. ¿Dónde dice? Dígame un texto que diga que la sangre de Cristo es para cubrir. Es que no lo dice literalmente. Está bien, se lo paso. Dígame cuál es el texto. Bueno, mire, hermano, en el Éxodo, cuando iba a pasar por ahí la plaga de muerte sobre los primogénitos, el Señor le dijo a su pueblo que pusieran los lindeles de la puerta de las casas en donde vivían todos los israelitas. ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo que pusiera? Sangre. Ahí está manchada, pastor. Ya ve como usted no sabe nada. ¿Y para qué fue esa sangre? Pues para que no los tocara a los primogénitos de los israelitas, no les pasara nada, no se los llevara a la muerte, ¿sí? Y ellos ahí untaron, embarraron la sangre de Cristo. Ahí está justificado el por qué la sangre de Cristo sirve para protección y sirve para cubrir. Muy bien, yo le diría, bueno, perfecto, nada más que yo quiero hacerle una pregunta a ese hermano que me está diciendo eso. Y yo le quiero preguntar lo siguiente. Primero, sí sabe que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Gloria a Dios, sigue siendo importante. Ahorita les voy a explicar algo de eso. Gloria a Dios por eso. Bueno, número uno. Pero número dos, y yo le pregunto a usted, hermano, esa sangre con la que cubrieron las puertas fue utilizada para una función en específico y un motivo específico, único y exclusivo para eso. Pero eso no es lo importante. Yo le diría al hermano y le preguntaría, hermano, muy bien, esa sangre que untaron ahí era la sangre de Cristo. Iglesia, Jesucristo ni siquiera se había encarnado. Entonces no era la sangre de Cristo. ¿De qué era la sangre? De animales. Era sangre de animales. Perfecto, hermano. Usted quiere cubrir su casa, usted quiere cubrir a sus hijos con la sangre. Yo le voy a decir algo, no es la sangre de Cristo. Vaya por un becerro, vaya por un macho cabrío, porque usted está en el Antiguo Testamento y eran los animales que se sacrificaban. Tómelo, degóyelo, sáquenle la sangre allá en la sala, en su cocina, en su casa, y entonces echen una bañera a sus hijos y llénenlos de sangre, pero no con la de Cristo. Llénelos con la sangre de un cordero, porque usted está tomando un versículo que está así y era sangre y no la de Cristo. Usted quiere ungir su carro con la sangre de Cristo para que lo cubra. Muy bien, la de Cristo no. Use la sangre de un cordero, degóyelo y llene su carro de sangre. Y si se le paran las moscas, pues ya es un problema, pero llénelo de sangre. Sí se puede. Si usted sigue creyendo que el Antiguo Testamento es el que sigue estando vigente, bueno, pues llénelo, pero de sangre de un animal. Por eso este versículo no es posible que lo utilicemos para cubrir en el Nuevo Testamento o ahora en el periodo de la gracia, hermanos. Porque ni siquiera era la sangre de Cristo. Como si la sangre de Cristo, iglesia, fuera una cobertura que nos ofrece. No sé si usted ha ido a comprar yogur. ¿Ha ido a comprar yogur? ¿Y qué le dicen? ¿Con qué cobertura lo va a querer? Mire, tenemos de chocolate, tenemos de fresa, tenemos de cajeta, pero ahora tenemos la nueva presentación de sangre de Cristo. Usamos la sangre de Cristo como si fuera una cobertura para un yogur, iglesia. ¿Con qué cobertura lo va a querer? Pastores, que me compré un coche nuevo y necesito que venga a orar por él. Gloria a Dios. Cuando usted compre un coche nuevo, venga y invíteme para orar por su coche, pero antes me invito unos tacos. Y luego ya después de los tacos vamos y oramos por su coche. Gloria a Dios. Voy con todo gusto a orar por su coche. ¿Es bíblico orar por el coche? Sí, está bien, ore por todo lo que usted quiera, pero no es bíblico cubrir su coche con la sangre de Cristo. Quiero decirle una cosa, yo lo hice. Cuando estaba en un movimiento, con este movimiento, y compramos un coche, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Pastor, venga pues y ore, por favor, por ese coche, hermanos, por favor. La sangre de Cristo no es para eso. Y ahí están los pastores y los líderes de este movimiento orando por el coche, Señor, orando por la casa que compraron, cubriéndolo con la sangre de Cristo, orando por la tablet. Y miren, no es broma, orando hasta por los virus que se le puedan meter a la tablet. Ahí está, cubro con la sangre de Cristo la tablet que acabas de comprar, la computadora, el celular, para que ningún virus entre a ella. Hermano, suena irrisorio, pero la verdad me tocó verlo, me tocó escucharlo. Yo cubro con la sangre de Cristo el coche que acabas de comprar. Yo cubro a tus hijos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Eso sí es cierto, pero no para andar cubriendo todo lo que se te ocurre. Yo cubro
con la sangre de Cristo y pongo sobre tu cabeza, la derramo sobre el... Oye, derramo la sangre de Cristo sobre tu cabeza. Yo decreto que el COVID no puede tocar a tus hijos por la sangre de Cristo. Como si la Biblia nos enseñara que la sangre de Cristo tiene poder para cubrir estas cosas. Claro que tiene poder, pero tiene poder para algo también específico. Y nos lo va a enseñar la Escritura el día de hoy a través de infinidad de versículos. No hay uno solo que no lo diga. Claro que puedes orar a Dios para que te guarde, claro que sí. Señor, guárdame por favor, pero no cubrirte con la sangre de Cristo. Claro que puedes orar a Dios para que guarde a tus hijos de toda enfermedad, pero cubriéndolos con la sangre de Cristo. Claro que puedes orar a Dios y darle gracias a Dios al contrario por las cosas que te ha permitido comprar, iglesia. Pero la sangre de Cristo, hermanos, efectivamente tiene poder, pero tiene poder, según Pedro, ¿para qué? Para rescatar. Vamos a ser específicos, vamos a ser textuales, en los versículos para que no haya confusión, iglesia. Dice Pedro, la sangre de Cristo tiene poder para rescatar, amén. Entonces ese texto bíblico no dice que con ese podemos andar cubriendo todo lo que queramos. No, dice que es para rescatar. Y fue para eso la sangre de Cristo, amén. Abre tu Biblia, Mateo 26, 28. Vamos a ver qué dice. Mateo 26, 28. Ahí lo tenemos en la pantalla. Y dice lo siguiente. Y dice aquí, este texto también habla de la sangre de Cristo. Obviamente es lo que estamos viendo, dice. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Cuando dice sangre del nuevo pacto, es como decir, yo vine a sustituir esa sangre con la que embarraron, esa sangre que se utilizaba de animales antes. Dice, ahora en el nuevo pacto es mi sangre la que ustedes requieren y tiene un propósito. Y dice Pedro, es para rescate. Bueno, ahora vamos a ver qué dice Mateo. Y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice, será derramada. Y continúa diciendo, para cubrir, para proteger, para guardarnos. ¿Dice eso? No, dice ¿para qué? Para remisión de los pecados. Según Mateo, ¿para qué es la sangre de Cristo? Para remisión de pecados. Entonces, si aquí termináramos, por decirlo así, y resumimos, según Pedro y según Mateo, sus dos textos que leímos nos dicen que la sangre de Cristo tiene poder para dos cosas. Número uno, para rescatar, y número dos, para remisión de nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero decirte, solo la sangre de Cristo, solo la sangre del Cordero inmolado pudo satisfacer la justicia de Dios, escúchalo, anulando el acta de decretos que nos era contraria, iglesia. ¿Para qué? Para ofrecernos una nueva y eterna vida en Cristo Jesús. Y justamente en esto podemos ver, y esto es bien importante, cómo es que la justicia de Dios convive armónicamente con su amor. Mira, la justicia de Dios y el amor de Dios son atributos de Dios, son esencia de Dios, son naturaleza de Dios. No es uno más ni uno menos. ¿Cómo es posible que Dios pueda ser totalmente justo y pueda ser totalmente amor? Entonces, ¿cómo es que Dios puede ser totalmente justo sin dejar de ser totalmente amor? Bueno, pues yo te voy a explicar lo siguiente. Dios en su justicia no podía pasar por alto el pecado. ¿Están de acuerdo con eso, no? Entonces, como Él es 100% justicia, no podía dejar pasar por alto. Oye, pero Dios es amor. Sí, pero en su naturaleza, de igual manera que su amor, está su justicia. Están en la misma proporción todos los atributos de Dios. Dios no es 20% justicia y 90% amor, no. Dios es 100% justicia y 100% amor. Bueno, Dios en su justicia no podía pasar por alto el pecado. Necesitaba pagar un precio por los pecados de la humanidad. Pero ¿sabes algo? Él buscó y no encontró a nadie que pudiera pagar ese precio. Nadie, pues, podía satisfacer la justicia de Dios. Ahí está la justicia del Señor al 100%, porque como es justo no puede pasar por alto el pecado. Pero, iglesia, entonces en su amor, que es 100% amor también, encontró, escúchalo bien, al Cordero Santo.
Encontró al cordero inmolado para el sacrificio, a su hijo, y lo sacrificó para satisfacer su justicia. Amén, iglesia. No sé si estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Ese sacrificio cumplió con la naturaleza de ser justo al 100%, por decirlo, y la naturaleza de ser amor al 100%. Amén. Porque ¿quién de nosotros entregamos, como siempre te lo he dicho, a nuestro hijo? Era la única manera, iglesia, de ser justo, sin dejar de ser amor. Gloria a Dios. Bueno, entonces este texto que leímos, ahí me metí en la justicia, quería explicárselos cómo funcionan. ¿Por qué les menciono este atributo? Porque es obvio que si hablamos del amor y la misericordia de Dios es algo similar. Y podemos decir, pero la justicia contrapone de cierta manera al amor de Dios. Pudiéramos decir, ahí hay una lucha. No, no hay ninguna lucha. El Señor es 100% justo y 100% amor en todos los sentidos. Entonces vemos dos textos bíblicos que nos hablan de rescate y nos hablan de remisión. Abre tu Biblia, Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 7. Otro texto que nos habla de la sangre de Cristo. Mire, sería injusto yo si nada más les dijera a ustedes, está mal el tema de la sangre de Cristo. No, hermano, es que mi idea es que usted lo aprenda y usted va a tomar una decisión. Yo nada más le estoy trayendo los versículos. Quiero ser justo con este movimiento y quiero ser justo con la doctrina que yo he aprendido de parte del Señor. Mire lo que dice Juan 1:7. Por eso necesitamos agotar versículos bíblicos. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? No, está poniendo. Nos limpia de todo pecado. Una vez más yo le pregunto, ¿en dónde dice en este texto la Biblia que la sangre de Cristo puede cubrirnos o tiene poder para cubrir? Sí, es el Evangelio de Juan. ¿En dónde dice que podemos orar para cubrir, tantas cosas materiales como vidas humanas? ¿Dónde dice este texto? ¿Usted lo puede ver ahí? ¿Qué dice que es la sangre de Cristo? ¿Para qué? ¿Qué hace la sangre en este texto? Nos limpia, gracias hermano, de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Esa sangre preciosa y poderosa, iglesia, nos limpió de nuestros pecados, dejándonos, como dice la misma escritura, blancos como la nieve. Y era necesario que así sucediera. Escuche lo que le voy a decir, porque dice la misma escritura, y con esto deberían de acabar los problemas, que sin derramamiento de sangre no hay cobertura. Sin derramamiento de sangre no hay protección. Eso dice la escritura. No dice eso. Dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. La misma palabra que acabamos de ver en Mateo. Remisión de pecados, iglesia. Y si no hay perdón, que es la remisión de los pecados, no hay salvación. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Me lo inventé yo? No, iglesia, está establecido por Dios en todos y cada uno de los textos que llevamos hasta el día de hoy. ¿Cuántos son? 3, ¿verdad? Ya llevamos 3, fíjense, en un ratito. Esta enseñanza es corta, pero resume la mayoría de estos textos. Mire, abra su Biblia ahora en Apocalipsis 1:5. Vámonos para allá. Quiero agotar los textos. Es importante que lo hagamos así. Mire Apocalipsis 1:5. Vámonos hasta el final, fíjese, hasta en el Apocalipsis. Mire lo que dice ahí. Ahí lo tenemos ya en la computadora. Si quiere, véalo aquí, anótelo para que no se pierda y estemos atentos. Mejor lo vamos a ver en la pantalla, no lo busque en su Biblia, mejor anótelos y los puede revisar en su casa, ¿verdad? Para estar seguro de lo que dicen. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué lo hizo? Con su sangre. ¿Qué hizo con su sangre Jesús? Nos lavó. ¿Nos cubrió, iglesia? ¿Nos protegió? No, dice nos lavó. Entonces escúchame bien, fíjense. Pedro nos rescató. Mateo nos redimió. Juan, ¿qué dijo? Nos limpió. Y ahorita vemos en Apocalipsis que nos lavó, iglesia, en todas las veces, en todas, por la misma razón. ¿Cuál fue la razón por la cual nos redimió, nos rescató, nos limpió y nos lavó? Por nuestros pecados. La misma razón.
El mismo término, limpieza, remisión, rescate, lavarnos, iglesia, el mismo. ¿O acaso tú ves a los apóstoles? Mira, este es un muy buen ejemplo. ¿Acaso usted ve a los apóstoles en algún texto de la Biblia cubriendo y orando para protección con la sangre de Cristo? Usted ve a Santiago, yo te cubro con la sangre de Cristo. Usted ve a Pedro, a Pablo, a Juan, no sé, a todos los que se puedan imaginar. ¿Usted los ve cubriendo con la sangre de Cristo? No, hermanos. Que la sangre de Cristo te proteja para que no seas encarcelado, Pablo. Que la sangre de Cristo te cubra para que no seas apedreado. ¿Ven eso en las Escrituras? En algún momento. Porque eso es lo que hacemos aquí. Andamos cubriendo todo con la sangre de Cristo, iglesia. Pablo, ora por mí porque el doctor me va a entregar los resultados de los análisis. ¿Sabes algo? Tengo miedo. Ora por mí, Pablo. Sí, como no, hermano. La sangre de Cristo te cubra de toda enfermedad. Es más, rechazamos toda enfermedad, hermano. Pero ahí viene un endemoniado. Pedro, ora por mí. Yo te cubro con la sangre de Cristo para que nada de maldad te toque. Pablo, ora por mi hijo. Claro que sí puedo orar por su hijo. Pero cúbrelo con la sangre de Cristo, que lo guarde y lo proteja. Y ahí estamos, hermanos. Todo esto, ni nada de esto viene en las Escrituras. Tú no ves a los apóstoles orando y cubriendo con la sangre de Cristo. Esto nadie lo hizo en la Biblia. Nadie. Es el resultado de esta secta carismática, que no tiene otro nombre más que ese, iglesia, porque esa es la verdad. Que se la ha pasado prostituyendo el evangelio para sus propios intereses. Por favor, iglesia, ¿sabes qué es lo más triste? Que hay un montón de gentes engañados, ¿sabes qué? Por su comodidad. Porque no quieren venir a un lugar como este donde no hacemos tanto argüende. No quieren escuchar esto que les estoy diciendo. No quieren escudriñar las Escrituras. Por eso esa gente se está perdiendo. Mira, hermano, me tocó, pastor, ahí viene el de Coppel. Ore por mí. Claro que sí, hermano. La sangre de Cristo te cubra, porque ahí viene el de Coppel para que no te cobre. Oye, hermano, ahí viene la de los vales de la Moderna. Usted sabe, pastor, cómo son molestas estas mujeres. Claro que sí, yo las conozco. Déjame oro por ti. La sangre de Cristo te proteja para que no te cobren esa deuda que tú tienes, esto que tú debes. Suena gracioso, iglesia, pero esa es la verdad. Eso hace. En lugar de enseñarle a la iglesia a que no se endeude con cosas que no puede pagar, están orando con la sangre de Cristo. Y no saben qué es lo que pasa. Sucede algo bien padre, bien interesante, porque resulta que ese día que la hermana fue y que el pastor oró por ella, la cubrió con la sangre de Cristo, ese día iba a ir la cobradora. Y ese día no va la cobradora. Se le descompuso el carro. Esto no lo saben, pero le descompuso el carro y no fue. ¿Y saben cómo está la hermana? Hincada, postrada, diciéndole al Señor: gracias por tu sangre, Señor. Ahí está la sangre de Cristo que me cubrió y no vino. Y al otro día está parada en la puerta esperando al pastor ahí en la iglesia. La primera que llega a la iglesia: pastora, que no sabe qué, déjeme dar testimonio en la iglesia. Y ahí están todos los hermanos: gloria a Dios, la sangre de Cristo te cubrió. Y ahí está la hermana: es que fíjense, hermanos, que iba a ir la de Coppel y el pastor me cubrió con la sangre de Cristo y no vino a cobrarme. Gloria a Dios, todos ahí alabando al Señor por esto. Pero ¿sabes una cosa? Llega el siguiente día y la de Coppel ya llegó a su casa y le cobró. ¿Dónde quedó la sangre de Cristo? Es que no fue porque se le descompuso el carro. Hermanos, la sangre de Cristo no es para estas cosas. Por favor, iglesia, tenemos que crecer. Y te lo estoy diciendo con textos bíblicos. Suena gracioso, pero sí. Y entonces, pastor, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo oramos, pastor? Ahora, ¿quién podrá defendernos sin la sangre de Cristo, hermano? Yo te digo algo bien sencillo. Pues la oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú puedes orar a Dios? Claro que puedes orar a Dios. Señor, tú eres soberano. Yo te alabo y te glorifico, Padre Celestial. Dice tu palabra que no debo de tener temor. Dice tu palabra que tú eres escudo alrededor de mí. Sabes lo que viene por delante, Padre, pero no temeré, porque tú me infundes aliento, Padre Celestial. Guárdame, pero al final hágase tu perfecta voluntad. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la sangre de Cristo? No la necesitas. Tú puedes orar, claro que puedes orar por tu coche, por tu carro y decirle: Señor, guarda esto que tú me has dado. Gracias por el trabajo que tú me has dado. Cuida este carro, guarda mi traslado, que es lo más importante. Para eso el Señor nos dejó una oración que conocemos como la oración modelo. ¿Cuál es?
El Padre Nuestro. Ya hace unos meses atrás enseñamos acerca de cómo orar. ¿Y sabe cómo surgió esto? ¿Se acuerda, hermana Toñita? ¿Cómo surgió esa enseñanza del Padre Nuestro? ¿No se acuerda? Un día usted y yo íbamos en el carro y usted me dijo, es que no sé cómo orar. Y le dije, gloria a Dios, vamos a enseñar acerca de eso. Y les di la enseñanza del Padre Nuestro. Y de ahí surgió esto, hermano. Y si no sabes, pues búscala ahí también en el Facebook, ahí la vas a encontrar. Clama a Dios, eso es lo que nos enseña la Biblia. Invoca a Dios, ruégale a Dios que abra puertas para un nuevo trabajo. Claro que sí, Señor. Yo te ruego, Señor, que me abras una nueva puerta para el trabajo. Señor, me cubro con la sangre de Cristo para que no me despidan, por favor. Señor, yo clamo a ti porque es injusto que me vayan a despedir. Yo invoco tu nombre, Señor, para que tú me guardes de toda enfermedad, Padre Celestial. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Amén. Pero te cubro con la sangre de Cristo, no, mis hermanos. Eso no es bíblico. Yo te recuerdo, como en todas y cada una de las enseñanzas que te he dado en temas como esto, en estas enseñanzas que son difíciles, que son incómodas muchas veces, porque muchos traemos en nuestra cabeza estas ideas, pero necesitamos abrir nuestro corazón. Y ya te lo dije, mi intención y mi propósito no es convencerte de nada, ni es convencerte de estas cosas, no se trata de eso. Es mi obligación más bien predicarte a la luz de las Escrituras. Cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros depende si lo tomamos o no. Yo no te voy a correr de la iglesia si tú sigues creyendo que tienes que hablar en lenguas, raca, saca la bazuca. Yo no te voy a creer que correr de la iglesia porque, no, yo sí creo en las maldiciones generaciones. Adelante, tú lo puedes creer. Yo solamente te di contextos bíblicos, lo que yo creo que está a la luz de la palabra. Es el mismo caso de la sangre de Cristo. Yo no te voy a creer a correr. Si tú quieres seguir echándole la sangre de Cristo a todo como si fuera un salero, está bien, adelante. Lo que yo quiero es que tú aprendas a la luz de la Escritura. Y así como yo, porque yo también tengo que fijar una postura, iglesia. Pero la fijo en base a que a estudio, la fijo en base a que a ver todos los versículos. Yo te lo he dicho, un contexto particular, un contexto cercano de la Biblia, del versículo que estamos tocando, más el contexto general de la Biblia. Ahí entra el Antiguo Testamento. Ese libro del Éxodo, ahí es el contexto general de la sangre de Cristo, por decirlo así. Porque es un texto que utilizan para esto, lo utilizan mal. Entonces la idea es que tú puedas fijar tu postura. Esa es la idea, hermano. Pero tú puedes estar quizás de acuerdo en que seguir cubriendo las cosas. Adelante, mis hermanos, aún en el Antiguo Pacto, mira, esta enseñanza no es muy larga, porque, ya llevamos, ¿cuántos versículos llevamos hasta ahorita? 4, bueno, ahí te va. Aún en el Antiguo Pacto, me refiero al Antiguo Testamento, si usted lo quiere ver así, la sangre de Cristo tenía un propósito en específico, solo que a diferencia de la sangre de Cristo, que literalmente fue derramada, la sangre que se derramaba era de machos cabríos o era de becerros, es decir, era de animales, lo que ya te dije, amén. Fíjate bien, el sumo sacerdote entraba a un lugar que se llamaba el tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo había un lugar santo, eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año, escúchalo bien. ¿Y sabes cómo entraba? Entraba con sangre. Escúchalo, entraba con sangre. ¿Y sabes lo que hacía con esa sangre? La esparcía sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Y dice también que la ponía por enfrente, ¿sí? Entonces la rociaba ahí, si tú quieres. Abre tu Biblia, Levítico 16:15. Mira, para que veas que no nada más estoy usando el Nuevo Testamento. Vamos a Levítico. Y ahí nos vamos a llevar una gran sorpresa también. Levítico 16:15. Bueno, perdón, les dije que abrieran su Biblia. Vamos a ponerle a la pantalla. Velo ahí en la pantalla, ya está ahí. Y dice lo siguiente: después, ¿qué dice? Degollarás al macho cabrío. ¿Qué es un macho cabrío? Es un animal, ¿no? Ok, no es Cristo, ¿verdad? En ningún momento. Ok, dice, ya, pero aún así, fíjate bien, al macho cabrío. ¿Y para qué lo va a degollar? Dice, en expiación. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Aún en el Antiguo Pacto, iglesia, dice, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y le esparcirá, escúchalo bien, sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Yo te pregunto, ¿para qué era la sangre derramada de los animales? Para expiación. ¿Para qué fue derramada la sangre de Cristo? Para expiación. ¿Dónde dice que es para cubrir la sangre de Cristo? Aún la de los animales, el sacrificio que hacía el sumo sacerdote.
¿Sabes esto? Que era la persona que tenía el acceso directo a la presencia de Dios, hermano. En aquel entonces, en un tabernáculo que era terrenal, iglesia. Imagínate, era para expiación, esto es para perdón, para purificación, para limpieza, para lavar, hermanos, el pecado del pueblo. Ve Levítico 16:6, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, es unos versículos antes. Fíjate, incluso lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Qué tremendo es esto. El sumo sacerdote, imagínense, dice aquí, y hará traer a Aarón el becerro. Y dice que ¿de qué era el becerro? De la expiación. Una vez más vemos este término. Dice, pero dice algo muy importante, dice, ¿de quién era ese becerro? De Aarón. Dice que es suyo. Era suyo. Oye, todavía voy a hacer expiación por el pueblo y voy a poner mi becerro. No, hermano, es que mire lo que dice. Y hará reconciliación por sí. Dice, por él mismo. Dice, y por su casa. El sumo sacerdote tenía que sacrificar un becerro suyo en expiación. Esto es en perdón por los pecados de él mismo. El sumo sacerdote, iglesia. La autoridad, imagínense esto. Es lo mismo que para uno como pastor. Tienes que ser lavado por la sangre de Cristo. El sumo sacerdote entraba y tenía que degollar un becerro, llevar la sangre para hacer reconciliación por sí, por sus pecados y por su casa. No nada más por el sacrificio por el pueblo, sino que también él tenía que lavarse, él tenía que limpiarse a través de hacer un sacrificio animal, porque así lo determinaba la ley antes de que llegara Jesucristo. Hermano, ¿sí está entendiendo? Dice la Nueva Traducción Viviente, como ofrenda por el pecado. Para eso iban a hacer el sacrificio, como ofrenda para el pecado, para eliminación, purificación y limpieza del pecado, para eliminación de la culpa, vamos. ¿Te das cuenta, iglesia? Pregunta, ¿para qué se derramaba la sangre de los animales? Para expiación. Yo no sé de dónde se inventaron esto de la cobertura. Para expiación. ¿Sabes qué? El mismo propósito por el cual fue derramada la sangre de Cristo. Pero todavía no llegaba a él. ¿Cómo entendemos esto? Pues una vez más te lo repito. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Porque la sangre de Cristo iba a ser algo diferente de la sangre de los corderos, en el buen sentido, diciéndolo, era para el mismo propósito. Porque el Antiguo Testamento era lo que iba a venir. ¿Sabes de qué nos sirve ahora el Antiguo Testamento? ¿Sabes cuál es su valor? No es que no lo tenga, claro que lo tiene. Nos sirve a nosotros como una confirmación de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para nosotros que ahora estamos en la gracia, no quiere decir, ay, el Antiguo Testamento ya no tiene valor. Claro que lo tiene y mucho. Porque esto nos confirma lo que había de suceder. La llegada de nuestro Salvador. Hermano, la palabra está completamente ligada entre sí en todos los aspectos. La palabra sangre, escúchelo bien, es una palabra de mucho valor. Es una palabra de mucha importancia en las Escrituras, como para que la andemos rociando y regando por todos lados. Pero es una palabra muy importante, sobre todo en el plan, escúchalo bien, de redención de Dios. No es algo que tú debes usar para cubrir cosas materiales o cosas terrenales, iglesia. Porque la sangre de Cristo no vino a cubrirnos de cosas materiales o terrenales. ¿Estás de acuerdo? Vino a cubrirnos de nuestro pecado. Amén. Amén, amén. Para el creyente la palabra sangre debería de ser todo, iglesia. Porque es a través de ella que nosotros somos, escuche una palabra más a este término, es que nosotros somos justificados. Y sin la sangre de Cristo no hay salvación. Cristo vino a ocupar el lugar de los machos cabríos y con su propia sangre, hermanos, la utilizó una vez más, entró una vez más y para siempre, así dice el texto, en el lugar santísimo e hizo expiación por los pecados. Y dices tú, oye, pero ya no había tabernáculo, ¿no? Y esto también nos dice la importancia de todo esto. Antes había un tabernáculo donde había un lugar santísimo, pero era terrenal. Pero hay un tabernáculo celestial, iglesia, y es al que se refiere la palabra de Dios cuando dice que Cristo entró una sola vez más, es decir, se acabaron los sacrificios con sangre. Y dice, y lo hice una sola vez y para siempre. Yo vine a hacer ese sacrificio y mi sacrificio es suficiente. Tú ya no tienes que andar sacrificando nada. Eso es lo que dice. Abre, no lo hagas, ponlo ahí por favor, Hebreos 9:12, para que no pierdas tiempo. Wow, ya estamos por terminar.
Hermano, es que me la puedo pasar y te puedo dar más textos y no vamos a acabar. Dicen lo mismo. Si tú quieres buscarlo, mira, hay una concordancia. Bien sencillo. Abre tu Biblia y busca la sangre y ahí vas a encontrar todos los versículos que hablan de la sangre de Cristo. Y si encuentras uno que te sirva para cubrir y proteger, vienes y me lo dices aquí y platicamos. Puedo estar equivocado. Hebreos 9:12 dice lo siguiente: y por sangre de machos, dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros. ¿Qué quiere decir esto? Eso ya no tiene valor. Ya no se hace así el sacrificio, dice. Sino por su propia sangre. Está hablando de Jesucristo. Y dice aquí, entró una vez, dice, y para siempre. ¿No entró? En el lugar santísimo. ¿Había tabernáculo terrenal? No. Era el tabernáculo celestial, iglesia. Y más el tabernáculo terrenal de lo que había de existir con la llegada de Cristo. Un tabernáculo celestial, y dice, y entró para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la cobertura, habiendo obtenido la protección. ¿Qué dice, hermanos? Eterna redención. ¿Sí saben qué es eterno? ¿Qué es eterno? Para siempre. Una sola vez, por eso, y para siempre. La eterna redención. Por eso usted y yo que aceptamos a Cristo, se hace una sola vez y para siempre. Si usted no es cristiano es porque a lo mejor a la hora de aceptar a Cristo, ya enseñamos también de eso, ¿verdad? Que pasa al frente y haga una oración y ahí está uno, Señor, y realmente tu vida no da testimonio de que aceptaste a Cristo, tú no te has convertido. Ya enseñamos también de eso. Pero dice aquí, obteniendo eterna redención. Hermano, yo quiero decirle algo. La sangre de Cristo efectivamente tiene gran poder, pero tiene poder para perdón. Tiene poder para, ¿qué eran? Rescate. Tiene poder para remisión. Tiene poder para expiación. Tiene poder para limpieza, para lavarnos, para justificarnos, iglesia. No para que andemos cubriendo todo lo que se nos ocurre con la sangre de Cristo. Amén, iglesia. Amén. Mire, hermano, ya no vamos, sí lo vamos a poner en la pantalla, es que luego me quedo con ganas. Déjenme leer, de veras, nomás los traía anotados aquí. Yo quiero terminar leyéndole 2 versículos más. Sí, para luego ya pasar, es que la culpa es de los hermanos que trajeron el pastel, ya tengo. No, quiero leerle 2 versículos, nada más se los voy a leer, no lo vamos a estudiar, pero no necesitan estudio, lo dice claramente. Pero quiero leerle 2 versículos más. ¿Cuántos llevamos? Como 6, ¿no? Y ahora vamos con 2 más. Ya le dije, busquen una concordancia y ahí lo va a leer. Romanos 5:9, por favor, ponlo ahí. Mira que dice Romanos 5:9. Ay, Señor, ¿de dónde sacamos esto? No, hermano, por eso ellos tienen un local sin renta. Ya no. Yo le envidia que me corrompe, hermano, por eso estoy predicando de esto. No, no se crean. Gloria a Dios, mire, dice que Dios me libre de eso. Romanos 5:9. No, hermanos, es que no podemos enseñar cosas que no son, de veras. Romanos, aunque nos quedemos con 2 hermanos, mira, ya venimos menos, así que a lo mejor algunos se asustaron. No sé, bueno, dice aquí, versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya que justificados, ¿por qué? En su sangre, es decir, por la sangre de Cristo. Dice, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira, del enojo, del castigo de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué es justificado? No dice ahí cubiertos, protegidos, justificados. Todos los términos se refieren a lo mismo. Otro texto más, Efesios 1:7. Toda la Biblia está llena de la sangre de Cristo. Y todos los versículos llevan al mismo lugar y apuntan al mismo. Efesios 1:7. A ver, ya lo tenemos muy rápida. Ya se quiere ir. Es que tiene una fiesta en otro lugar. Se quiere ir. ¿En quién dice? Tenemos que redención. ¿Por qué? Por su sangre. Y luego mire qué bonito dice. Y aquí haga de cuenta que redondea todo. Dice el perdón de pecados. Hermanos, según la riqueza de su gracia. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Según este texto. Para redención. Para el perdón de nuestros pecados. Esa es redención. Es limpiarnos de la culpa. Es rescatarnos, iglesia. Es quitarnos el pecado. Esa es la sangre de Cristo. Hermano, yo perdí la cuenta de los textos que le di, pero me quedé corto. Quisiera haberle traído más, pero es que hablan de lo mismo. Aunque yo le traiga aquí algunos, yo tuve que leer todos. Así como le dice, yo voy a una concordancia y veo todo y digo, para no ir a decir alguna barbaridad. Y cuando me topé con esta justificación de la sangre de Cristo, porque se puso en los lindeles de las puertas y ahí sirvió para protección, literalmente, tuve que entender dónde estaba el detalle. Y dije yo, simplemente que Cristo no había venido. Entonces, si tú quieres untar a tu casa con sangre, pues sal de aquí, mátate una gallina, lo que tú quieras, y embárralos a tus hijos, hombre. Es más, te la vas a pasar chido, te la vas a pasar bien. En la fiesta embárralos a todos de sangre, pero que sean animales, no de sangre de Cristo, ¿sí?
Entonces, hermano, tengamos cuidado. Por eso es importante estas enseñanzas irlas dando poco a poco. Y yo se las doy hasta que las tengo bien estudiadas. Digo yo, no, ya no le encuentro un lugar donde me puedan decir que no. Por eso les digo, si usted es muy chucho, a lo mejor sí va a encontrar algo. Bueno, aquí lo espero. A lo mejor yo aprendo también algo de parte de ustedes. Ya se lo dije, soy humano y me puedo equivocar. Pero todos los versículos apuntan allá. Amén, iglesia. Así que vamos a dejar de hacer mal uso de la sangre de Cristo, hermanos. Porque no es algo siquiera terrenal. El sacrificio de Jesús no es algo para lo terrenal. No fue para salvarnos terrenalmente, ¿o sí? Ya hemos entendido esto. La salvación no es para algo terrenal. No fuimos salvados por estar en la tierra, hermanos. Fuimos salvados para algo celestial y eterno. El sacrificio de Jesús y la sangre de Cristo incluso es para algo espiritual. No tiene nada que ver con lo terrenal. Lo terrenal quedó justificado precisamente en el antiguo pacto. Ahí vemos todo esto que iba a ser sombra de lo que iba a venir. Por eso dice sombra nada más. Era una imagen de lo que iba a suceder. Pero esto es algo celestial y eterno, iglesia. ¿O a poco la limpieza de nuestros pecados es para lo terrenal? No. Es para que nosotros podamos acceder a algo celestial, que es la salvación. Entonces no podemos comparar y no podemos andar embarrando a nuestros hijos y a la gente con la sangre de Cristo, iglesia. Amén. El nuevo nacimiento, escúchalo bien, es una regeneración del espíritu, no del cuerpo. Recuerden la enseñanza que Nicodemo no entendía, ¿verdad? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo del vientre? No, espérame, Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no has entendido que no se refiere a que es algo carnal. Vas a renacer espiritualmente. Para eso es la sangre de Cristo. Para algo espiritual, no para algo terrenal, hermanos. Entonces, está más que claro, pero bueno, de usted depende. Yo se lo dejo para que si usted tiene tiempo, pues se siga estudiando, como le digo, y siga buscando de las escrituras. Pero la realidad es que yo no encontré una justificación, una vez más, de estas enseñanzas y de estas ideologías que creo que no tienen un fundamento bíblico. Amén, iglesia.